Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La palabra de Dios va dando fruto a lo largo del mundo y surgen en medio del pueblo discípulos que están llamados a anunciar el camino del Señor. Tal es el caso de Apolo, judío helenista, que con mucho entusiasmo confiesa a Dios. Sin embargo, todos, incluso quienes son versados en la Escritura, necesitamos seguir creciendo en lo que se refiere a la fe en Jesús. Nos disponemos a participar con alegría de la Santa Eucaristía. Vamos cantar, cantemos en la paz en mi Señor Jesús. Y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Estamos en estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Estamos en estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día. Recordamos siempre que hacemos un camino de Pascua, el camino de nuestra resurrección, el paradigma, el modelo siempre, el Señor, que está acompañándonos también en nuestra propia historia, en nuestro propio caminar de resucitados. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración.
Señor Dios nuestro, renueva nuestros corazones con obras buenas y al tender siempre hacia lo más perfecto, concédenos vivir plenamente el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de haber permanecido un tiempo en Antioquía, Pablo partió de nuevo y recorrió sucesivamente la región de Galacia y la Frigia, animando a todos los discípulos. Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, había llegado a Efeso. Era hombre elocuente y versado en las Escrituras, y lleno de fervor, exponía y enseñaba con precisión lo que se refiere a Jesús, aunque no conocía otro bautismo más que el de Juan Bautista. Comenzó a hablar con decisión en la sinagoga. Después de oírlo, Priscila y Aquila lo llevaron con ellos y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Como él pensaba ir a Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran de la mejor manera posible. Desde que llegó a Corinto fue de gran ayuda, por la gracia de Dios, para que, aunque ellos que habían abrazado la fe, porque refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es el Rey de toda la tierra. El Señor es el Rey de toda la tierra. Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. El Señor es el Rey de toda la tierra. El Señor es el Rey de toda la tierra. Cántenle un hermoso himno. El Señor reina por las naciones. El Señor se sienta en su trono sagrado. El Señor es el Rey de toda la tierra. Los nobles de los pueblos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Del Señor son los poderosos de la tierra, y Él se ha elevado inmensamente. El Señor es el Rey de toda la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, y tendrán una alegría que será perfecta. Les he dicho todo esto por medio de parábolas. Llega la hora en que ya no les hablaré por medio de parábolas, sino que les hablaré claramente del Padre. Aquel día ustedes pedirán en mi nombre, y no será necesario que yo ruegue al Padre por ustedes, ya que Él mismo los ama, porque ustedes me aman y han creído que yo vengo de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo que es este vínculo, ¿verdad?, con el Padre que ahora nosotros tenemos, pero en esta relación directa. Antes es justamente esa redención, esta intermediación, este pontificado. Eso significa ser puente, el pontífice. Jesús es el verdadero pontífice,
o Eruñande viene a cumplir una misión pero demasiado importante con su encarnación. O Ubeñande se hace uno igual que nosotros, pero justamente para mostrarnos cuál es la voluntad del Padre, qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo tenemos que vivir nosotros, cómo tenemos que hacer nuestro camino para llegar hacia Dios. Esto significa la encarnación. La encarnación es Dios mismo, entonces, que entra en la persona de Jesús, que entra en nuestra carne, se hace igual a nosotros para hacer un camino de salvación. Y entonces, de nuevo, como siempre, esta introducción que es maravillosa durante toda la semana, la fuimos utilizando a la hora de pasar de este mundo al Padre. A la hora de pasar de este mundo al Padre. Está en el discurso de la despedida, está en el discurso del bye bye de Jesús que va a subir mañana, domingo. Vamos a celebrar la ascensión del Señor. Esta es la sexta semana que estamos concluyendo hoy. Y con esta sexta semana nos hemos preparado para la ascensión. Después toda la ascensión que nos hablará la venida del Espíritu Santo justamente, que ahora de cierta manera también ya nos está diciendo los dos elementos que van combinando. Por una parte, el Hijo que sube, que vuelve al Padre, que ha cumplido con su misión. Y entonces les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les concederá. Aquí, queridos hermanos, ya nos está hablando de una consecuencia. ¿Consecuencia en qué sentido? Y consecuencia del discipulado. Consecuencia de aquello que nosotros fuimos escuchando, fuimos entendiendo, pero sobre todo consecuencia de nuestra fe, porque la fe significa la adhesión total a la propuesta que el Señor nos va haciendo. Ubeago dice, Hinaye, bañas endurire, va epa peñan de yara, la oyerure añande, va epa peñan de yara, hoy cuame era eñandebe, Jacoponami hanguaisha, para ser felices, para realizarnos. Y entonces, por eso justamente nos está diciendo, les aseguro que todo lo que pidan, aquí está entonces leitmotiv, idea central, aquí está entonces todo lo que ustedes piden. Esta es la consecuencia, queridos hermanos. Todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Porque nosotros podemos entender también, porque le pedí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, porque somos cuates, es como decir, que le estoy pidiendo y vos sin falta me tenés que dar. En realidad lo que está queriendo decir, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Significa que hay una relación ahora ya con la fuerza, con la venida del Espíritu Santo, una relación directa con el Padre. Es el Espíritu del Señor. ¿Se acuerdan que en otro pasaje el Señor dice que es el Espíritu que clama, que gime en nosotros y dice, Abba, Padre mío? Nosotros ya estamos llenos de la fuerza de Dios. Ya huere coma peñan de puite, ñan de puipe. Aupea ñan de ñamombana, ya ikutu y mía lleva. Atoy, pende huere coa pende con asome, pende ñi ame. Pende aputu umere y cuajanguamba, ella pa peñan de yara, ñan nene no hijina, pero para un compromiso. Y por eso dice, todo lo que ustedes pidan. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que ustedes pidan. Quiere decir que nosotros estamos en sintonía con Dios. Cuando uno está en sintonía con Dios, porque lo tiene a Dios en su corazón, ciertamente entonces que sabrá pedir. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Quiere decir, queridos hermanos, que en la medida en que nosotros vamos descubriendo ahora la venida, la fuerza del resucitado, ciertamente que la fuerza de Dios ya trabaja en nosotros porque está en nosotros. La fuerza de Dios, de su Espíritu resucitado, está en la comunidad, en cada uno de los miembros de esta comunidad que somos nosotros, queridos hermanos. Pidan y recibirán y tendrán una alegría que será perfecta. Pidan y recibirán. Porque lo tenemos, el Espíritu. Hay que despertarlo. Les he dicho todo esto por medio de parábolas. Llega la hora en que ya no les hablaré por medio de parábolas, sino que les hablaré claramente del Padre. Ahora entonces todo era por medio de parábolas, es decir, de formas indirectas, ya eso, por medio de parábolas, para que podamos entender. Pero ahora, teniendo ya el Espíritu Santo,
habiendo entendido la propuesta de Jesús, la propuesta del resucitado, ciertamente entonces que ya no necesitamos de muchas parábolas, porque ya comprendemos, porque ya sabemos, porque ya entramos en eso, ya hace parte de nuestra vida, de nuestra esencia. Pidamos esta gracia, queridos hermanos. Pidamos a Dios, en primer lugar, el don de la conversión, el don de vivir con la fuerza del Espíritu Santo para transformar nuestra vida, transformar nuestra familia, transformar nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, en este momento vamos a presentar al Señor nuestras súplicas, nuestras oraciones. A cada intención respondemos: ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Por la Iglesia, para que se preocupe por las familias y fomente la capacidad de amar, perdonar y valorar a cada uno como persona humana, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por los gobernantes, para que protejan a las familias y busquen alternativas de solución ante los graves problemas que en estos tiempos de violencia y dificultades económicas, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por los ancianos, los pobres y enfermos, para que no les falte el cariño familiar y que reciban el apoyo solidario y fraterno de todos nosotros, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por todos los jóvenes, para que procuren vivir el mandamiento del amor y la justicia que Jesús nos dejó, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Escucha, Dios de bondad, estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ese pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos nuestra paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Grande de amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por invitarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te
gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esa comunión. Oración final. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar a nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos, que nos bendiga y acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Bendiciones. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, que solo imagen con pies de barro y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que mucha gente, que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es del hogar, la fuerza es la palabra amiga, la mano que alienta, aquel milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar, pra nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor.
manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Quando acordo, olho o céu e canto meu louvor. De todas as manhãs, Tu és o meu Senhor. Levantai-nos, ó meu Deus, estende Tuas mãos. Tu és o meu refúgio nas minhas opressões, Senhor. Confio em Vós, revele Tua face para nós. Levanta-te e põe o Teu escudo sobre nós. Manda Teus anjos manda Teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em Vós. Manda Teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar, a te louvar e glorificar, a te louvar e te amar. Mírame, Señor, mírame, Señor. Mírame, Señor, que solo me encuentro en este mar, que mi barca es de cristal y puede romperse antes de llegar es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de Tu infinito amor para sentirse segura, segura en Ti, mi Dios. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ayúdame, Señor, a poder llevarla a Tu lugar. Ahora que me encuentro en soledad, perdiéndome en la bruma de mi lento navegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de Tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en Ti, mi Dios.
tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. Mírame, Señor, mírame, Señor. Hágase en mí según tu palabra, hágase en mí tu voluntad, hágase en mí según tus deseos. Esclavo soy de ti, Señor. Quiero decirle sí a tus proyectos. Quiero decirle sí a tus anhelos. Quiero hacer en mi vida todo lo que tú quieras. Aquí estoy, Señor, dispuesto estoy. Quiero morir a mí, a mis deseos. Quiero morir a mi voluntad. Todo mi anhelo hoy crucifico, que sea más de ti y menos de mí. Quiero decirle sí a tus proyectos. Quiero decirle sí a tus anhelos. Quiero hacer en mi vida todo lo que tú quieras. Aquí estoy, Señor, dispuesto estoy. Quiero decirle sí a tus proyectos. Quiero decirle sí a tus anhelos. Quiero hacer en mi vida todo lo que tú quieras. Aquí estoy, Señor, dispuesto estoy. Aquí estoy, Señor, dispuesto estoy. Aquí estoy, Señor, dispuesto estoy. Yo te pido que abras los cielos, derrama en tu pueblo, que llueva de nuevo, río
ríos de tu espíritu, sumérgenos en tu amor, en tu amor. Señor, yo te pido que abras los cielos, que baje tu gloria, que se siente el fuego y el poderoso estruendo de tu nombre. Santo, Santo, abre los cielos, 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 abre los cielos. Señor, yo te pido que abras los cielos, derrama tu espíritu, sumérgenos. Señor, yo te pido que abras los cielos, que baje tu gloria, que se siente el fuego y el poderoso estruendo de tu nombre. Santo, Santo, abre los cielos, 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 abre los
quiero ser igual. Dame un nuevo corazón. Sobre estos huesos secos, sopla y haz todo de nuevo. Con tu sangre me sanas, con tus llagas me curas, con tu amor me restauras. Sopla en mí la frescura de tu gracia, sorpréndeme, haz cosas nuevas, renueva mi vida en tu presencia. Sorpréndeme, haz cosas nuevas, renueva mi vida en tu presencia. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés.
Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Auxílianos, Señor, con tu poder. Cerco de Jericó, jornada de oración, catequesis bíblica, sanación interior y liberación espiritual. En el mes de junio, 4, 11, 18 y 25, desde las 10 horas, en el local de la Asociación Paraguaya de la Orden Caballeros de Malta, carretera de López Casi, Alejandro Miranda, Lambaré. Aporte para Ñandeyara Ñe'e TV, 20.000 guaraníes.